¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Les saludamos aquí desde el TEC de Monterrey y les recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. También la página en Facebook, que es Frecuencia Fiscal, en YouTube el canal Frecuencia Fiscal, ahí están disponibles los programas anteriores. Y digo, nada más para aquellos que nos escuchan por primera vez, hemos estado hablando de temas de la reforma, ¿no? Cómo ha ido evolucionando todo este tema que pues vamos a tener que lidiar con él, por decirlo así, en 2014, y por ahí pueden ver y escuchar todo lo que hemos comentado a lo largo de todo este tiempo. Ciertamente, Hugo, fíjate, y bueno, y pues como todos los programas, antes de entrar con el tema principal, hablamos de noticias relevantes, y bueno, pues una de estas es que efectivamente también para el próximo año 2014, a partir del próximo 2 de enero, bueno, pues se va a limitar por parte del Banco de México la expedición de cheques al portador, Hugo. Así es. Estaba vigente la posibilidad de expedir cheques al portador hasta por 20,000 pesos, y ahora, bueno, pues se acota a 5,000 pesos. Que no hay que confundir, ahorita a lo mejor algún contador nos escuche y dicen, bueno, yo escuché ahí en Frecuencia Fiscal que está permitido expedir cheques dentro de una empresa al portador. Es decir, esto no, esto es para aquellas personas que de manera civil, es decir, no contribuyentes. Cuestión mercantil. Exactamente, tienen esto, y bueno, pues hay que recordar que fiscalmente incluso implica una penalización el expedir cheques al portador. Siempre tendrán que ser nominativos y a lo mejor para canje en ventanilla, ¿verdad? Sobre todo en los referentes a reposición de caja chica, ¿no? Es correcto, ¿no? Fíjate, y otra de las noticias, Hugo, es que, bueno, pues todavía no arranca esa disposiciones a partir del año 2014, y bueno, en el caso de pequeños contribuyentes ya se están organizando para aproximadamente, hablan de 70,000 comerciantes de todo el país que van a interponer amparos en un momento determinado en contra, pues, de la legislación que se les viene. Hay que recordar que Repecos desaparece esa figura, entra el régimen de incorporación, exactamente. Y bueno, pues ahí está. También otra de las dispositivos, Hugo, que todavía no entran, y bueno, pues ahora sí ya los legisladores se están poniendo a trabajar en contra de lo que han aprobado. Se trata, Hugo, de crear un fondo para homologación de IVA, es decir, para resarcir el daño que van a causar a todos los gobernados en la frontera norte y frontera sur respecto de la homologación del IVA, que pasó o va a pasar del 11% al 16%. Entonces, oye, pues ¿dónde queda aquel motivo de la recaudación, no? Es decir, sí se va a recaudar, pero ahora para nulificar ese impacto en el consumidor final, bueno, pues se van a crear algunos mecanismos que ahorita es una propuesta, ¿no? Así es. Y bueno, Luis, si tengas alguna otra tema por ahí. Sí, fíjate, Hugo, dentro de la carga todavía administrativa que deberán tener los contribuyentes es, bueno, pues deberán de afiliarse al FONACOT. Esto es a más tardar el 30 de noviembre de 2013, que parece una ley que acaba de surgir y dice, oye, pues es que me la informas al 11:45. Bueno, pues esta ley ya tenía precisamente un año, cumple un año próximo 30 de noviembre, y era el plazo que le habían dado para registrarse a todos los empresas. ¿De qué se trata este fondo FONACOT? Bueno, pues es un fondo nacional para el consumo de los trabajadores, en donde estos, una vez que queden registrados, bueno, pues por ejemplo ahora con el Buen Fin que se aproxima, pudieran a lo mejor no tener créditos, y a través de este fondo es una especie, Hugo, de Infonavit, pero en aquel adquieres casas y en este adquieres productos y servicios que serán descontados y administrados por las empresas, y bueno, pues entregados a su vez al FONACOT, que a su vez entregará a las mueblerías o tiendas departamentales donde el trabajador haya adquirido. Y si la empresa no logra registrarse antes del 30 de noviembre, bueno, pues están establecidas por ahí sanciones económicas para los que van por el número de trabajadores que tenga la empresa. Entonces, ¿dónde pueden obtener más información, Hugo? En www.fonacot.gov.mx. Ahí viene toda la información a través de la firma electrónica avanzada, que es un elemento básico para poderse incorporar, y bueno, por ahí estar al corriente en ese tipo de obligaciones. Así es. Y bueno, Luis, para entrar al tema del día de hoy, pues hemos estado comentando que la reforma, lo que implica en Código Fiscal, en ISR, en IVA, y más sin embargo, pues poco se ha hablado de lo que implica todo esto. Es decir,
cómo nos preparamos, y no tanto desde el punto de vista fiscal, sino desde el tema administrativo, operativo, cómo va a trastocar todo esto a las empresas. Y el día de hoy vamos a dar sugerencias, tips, consejos referente a cómo afrontar este tema importante. Estamos hablando de un parteaguas, un antes y un después. Es correcto. Para la contabilidad va a implicar eso, un cambio de paradigma. Así es. ¿Por qué? Porque la autoridad va a exigir más elementos y el contribuyente a través del contador deberá de tener mejores controles. ¿Por qué? Porque toda esta información que se va a volcar al fisco, bueno, pues ahora sí que va a ser usada en nuestra contra, ¿no? Así es. Y bueno, Luis, un punto clave que mencionas, que toda esta carga o todo esto va enfocado al contribuyente. Si bien es cierto, el contador se involucra, pero el contador únicamente es el eslabón a través del cual pues quizás se va a proporcionar esa información, o sea, porque a lo mejor hay quienes ya están pensando, oye, pues contador, te vas a encargar de todo esto, ¿no? Y realmente aquí la carga es del contribuyente y el contador simplemente es un eslabón. Fíjate, Hugo, y una de las características que debe tener el contador hoy actualmente, bueno, pues es que domine la parte informática, Hugo, sí, ¿no? Que sea un especialista, ¿no? A veces es bastante frustrante hasta para uno mismo, ¿no? El enfrentarte a esos nuevos registros. Es muy frustrante también el que de repente, por ejemplo, por un programa como puede ser el Java, que de repente no te puedes comunicar con el Seguro Social, sí, no te puedes comunicar con el SAT, no te puedes comunicar en este caso con el Fonacot, porque algunos te bajan la versión, otros lo suben, sí, y bueno, no se ponen de acuerdo. accesar en las distintas computadoras. Entonces el contador debe de tener nociones ya de manera informática, Hugo. Así es, y bueno, aquí también algo que juega un papel clave es el internet, ¿no? Que sea un internet de alta velocidad, que se verifique con el proveedor que efectivamente pueda brindar este servicio, porque recordemos que el próximo año prácticamente todos los contribuyentes será a través de CFDI, y eso implica una comunicación constante con el PAC, implica una comunicación constante con el SAT, y se nos cae el internet y prácticamente se cae el negocio. O sea, ahora el contador deberá tener un equipo de cómputo lo suficientemente potente y una conexión, como refieres tú, de alta velocidad, Hugo. Así y que es. Prácticamente las compañías telefónicas no te ofrecen este servicio, es decir, tendrás que ir con otros proveedores de internet que te ofrezcan altas velocidades. ¿Por qué? Porque te ofrecen, por ejemplo, 5 megabytes disponibles las telefónicas, pero al final del día le pones ahí el test medidor de velocidad y resulta que está a 1.5, y si tienes 5 o 6 computadoras, olvídalo. Bueno, pues se dispersa esta velocidad y al final del día vas a tener problemas donde tu computadora no logra comunicarse con el SAT, y por eso ahí están las horas, hombre, perdidas. ¿Por qué? Porque es no correcto. logras a lo mejor sacar todos los reportes que hoy en día se requieren. Así es, sí, como bien lo comentas, o sea, un equipo de cómputo actualizado, veloz, se vuelve indispensable. No es algo que el contador quiera presumir o quiera tener lo último en tecnología, simplemente que lo requiere para efectos de poder cumplir con todo con toda esta carga administrativa. Y es muy que se importante, avecina. o sea, esa combinación, ¿no? Un equipo potente y un internet de alta velocidad. Es como si tú trajeras un coche de carreras, pero lo andas transitando por un camino vecinal, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve tener una potencia si no vas a poder desplazarte, ¿no? Así es. También otra cuestión clave es el sistema contable, ¿no? La contabilidad, tenerla al día, porque si bien es cierto, ya está previsto en la legislación un intercambio de información con el SAT, que le llaman por ahí contabilidad electrónica, mas sin embargo todo esto todavía no se define. O sea, probablemente hasta el próximo año será cuando se definan las reglas de qué información tiene que enviar el contribuyente, con qué periodicidad, etcétera, ¿no? Entonces el contador va a tener que estar con la información al día. Y como bien refieres, Hugo, el contribuyente debe de acercarse y auscultar el trabajo que está desarrollando el contador, porque luego muchas de las veces, bueno, sorpresa, el contador a lo mejor lo llevaba en algún Excel que es válido y en un momento dado es permitido, pero bueno, genera balanzas de comprobación, genera estados financieros, genera reportes analíticos y que están combinados para, por ejemplo, para DIOT y demás. Entonces, esto al final del día se vuelve un problema para la empresa, porque tú bien lo dijiste, Hugo, el contador es un facilitador, pero él no es el responsable directo. El responsable es el contribuyente, y la ignorancia no exime de responsabilidad. Oye, es que yo no sabía, mi contador dijo, falló el internet, etcétera, ¿no? Al final del día la responsabilidad de las multas son para el contribuyente. ¿Qué más tenemos, Hugo? Y bueno, también aquí aquellos contribuyentes que tienen varios sistemas, que a lo mejor tienen un sistema contable, tienen un sistema de facturación, tienen un sistema de recursos humanos, bueno, que todos estos sistemas efectivamente se estén comunicando y funcionen de manera armónica, ¿no? Porque luego pudiéramos tener problemas en el sentido de que
un sistema envía una información, el otro genera otra información y al final del día, cuando la autoridad la reciba, pues pudiera ocasionar problemas al contribuyente. Ciertamente, Hugo, porque nos encontramos, por ejemplo, el sistema de facturación está totalmente divorciado del sistema contable. Y luego, ¿qué pasa? Por ahí se emiten todas las facturas a través de un sistema, de un software, y están, por ejemplo, en modalidad CFDI, pero luego la agarra el contador y lo vuelve a capturar en el sistema contable. ¿Por qué? Porque no hay una interfaz. Entonces, es muy importante que esto, Hugo, que refieres, que estén comunicados los sistemas para evitar ese retrabajo, esa recaptura que te puede inducir al error, y también, bueno, pues que estén actualizados sobre todo las versiones, Hugo, porque luego resulta que también el empresario muchas de las veces no pone a disposición del contador. Cuando es un contador interno, dices, bueno, pues me puede resultar más barato, pero muchas de las veces pudieran, no estar capacitado, no estar actualizado con las versiones, no tener el equipo de cómputo que ahorita refieres, no tener la alta velocidad, no tener la inversión en el software contable que se requiere, Hugo. Entonces, ahorita el contador, como yo abría al principio, rompe paradigmas, es un parteaguas, porque deberá de tener todos los elementos para cumplir, herramientas, y esto, Hugo, se traduce en mayores costos para poder cumplir de manera adecuada. Así es, sí, y siguiendo con esto de los sistemas, por ejemplo, un ejemplo que se va a dar va a ser el tema de la nómina. Recordemos que para el próximo año la nómina debe estar asociada a un CFDI, y esto, digamos que el SAT en tiempo real va a conocer cuál es el ingreso de los trabajadores. Si esto lo vemos del lado del IMSS, pues en el IMSS cada mes está mandando información. Entonces hay que verificar que lo que tengamos en el SUA, en el sistema del IMSS, coincida con lo que tenemos en el sistema de nóminas. Acabas de tocar uno de los puntos, yo creo que medulares, que va a implicar un cambio en la manera en que generamos esto, lo de la nómina. Muchas empresas, a lo mejor hasta con 100 trabajadores, se atreven a llevar los registros de nómina en un Excel. Que yo insisto, es totalmente válido, pero yo preguntaría, ahora, ¿cómo, en lugar de generar ahora ese papel, ese archivo que generabas, ahora, cómo lo vas a convertir a un CFDI? Es decir, tristemente lo que pasó con la facturación, que a lo mejor también lo llevabas en un Excel hace tiempo y que ahora las leyes te obligaron a llevarlo a través de un software especializado, porque hay un PAC y demás. Bueno, pues ahora también las nóminas invariablemente tendrás que contratar, Hugo, un servicio de un software especializado y el PAC o el proveedor autorizado de certificación para poder cumplir, porque ahora sí los recibos de nómina se convierten en un comprobante fiscal que debe de reunir prácticamente las mismas características que una factura. Así es, y esto es importante estarlo validando porque, por ejemplo, a veces si no se lleva un control adecuado, pues puede ser que el sistema de nóminas diga que la persona entró el día 5 y a lo mejor en el IMSS por X o Y se dio de alta hasta el día 8, ¿no? Tristemente, Hugo, incongruencias, pero nos acaba de llegar una información que al final del día, bueno, no la tuve disponible para el día de hoy, pero hay por ahí unas disposiciones, incluso acuerdos interinstitucionales entre gobiernos federales, estatales y, por ejemplo, el Seguro Social, Secretaría del Trabajo, donde, Hugo, se va a compartir toda esta información. Imagínate qué chulada que el SAT ahora tenga el listado de todos los trabajadores que no los tiene el Seguro Social, tenga, porque van a aparecer ahí los rubros, en el caso de los consumos o conceptos, un rubro de despensa, un rubro de premio de puntualidad, un rubro de premio de productividad, aguinaldos que exceden a lo que establece los límites del Seguro Social. Pues esta información va a ser compartida a este Instituto del Seguro Social y bueno, pues automáticamente se van a estar determinando también diferencias en el pago de cuotas obrero-patronales. Así es, sí, radioescuchas, como ven aquí el ingrediente común es la tecnología, ¿no? La tecnología que está utilizando la autoridad y que está obligando a los contribuyentes a que, si no lo han hecho, se vuelquen al tema de la tecnología. Exacto. Entonces, tenemos el tema de la tecnología, pero por otra parte tenemos que la información o base de datos que a través de la unidad de inteligencia financiera, el SAT, bueno, pues va a traducir en posibles evasiones. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí el contador? Medir ese posible impacto, tomar riesgos medidos, informarle al contribuyente que a lo mejor ha estado en una situación que se convirtió en una costumbre, pero que eso no es ley, donde está evadiendo a la autoridad. Entonces, establecer soluciones de una manera profesional dentro del marco jurídico, decirle, oye, te puedes mover para acá sin que te impacte en que se te incrementen los impuestos. ¿Por qué? Porque tristemente, pues ya va a estar todo documentado. Hay que recordar que la firma electrónica avanzada, Hugo, equivale a que la firma patrón, autógrafa. Una firma autógrafa, nada de que, oye, es que esto lo hizo mi contador, yo desconozco qué rubro estuvo pagando al trabajador y no es cierto. Bueno, pues eso equivale de manera jurídica que cada uno de esos documentos fueron avalados por el representante legal
del contribuyente. Así es, y bueno, aquellos contribuyentes que todavía no utilicen lo que es el CFDI, bueno, pues que se vayan haciendo la idea que ya lo tienen que hacer y que es momento todavía de que soliciten su certificado de sellos y demás para efectos de que el próximo mes, que sea el último mes del año, no se sature la página y tengamos problemas para esto, ¿no? Hugo, y también, bueno, pues ahora este próximo 17 de noviembre tenemos la primera fecha límite para el reporte de la ley antilavado. Sí, hombre, de esto de las actividades vulnerables que aún tristemente, Hugo, hay un vacío. Sí, no está claro, ¿no? Es decir, el SAT se declara incompetente para asesorar al contribuyente en el cumplimiento de estas obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque dice que la Secretaría de Hacienda, la PGR y demás, y que ellos no están autorizados, que a través de un correo electrónico, de algo así como la descripción de la actividad. Pero perfecto, no hay una respuesta por parte de las autoridades, Hugo. Entonces, hay ciertas situaciones donde el contribuyente dice, bueno, pues esto es una actividad vulnerable o no, y ante el desconocimiento, bueno, pues hay sanciones millonarias por incumplimiento de estas obligaciones, Hugo, y que se están descargando, insisto, en el contador. Pero digamos que al contador realmente no le toca, ¿no? Le toca al contribuyente. No, Hugo, y hay que ser muy finos en este aspecto, porque el contador no va a andar revisando operaciones una por una. A lo mejor ahí le metieron gol de una aportación de capital que no se informó, que si bien aparecen los estados financieros, pero a lo mejor se calificó como un préstamo, o el contador interno lo registró en una cuenta ahí media escondida que no aparece, y al final del día, bueno, pues ocurrió esta situación. O se mandó blindar un coche y la factura trae ahí una etiqueta media rara que a ti no te dice nada, la descripción, y bueno, pues entra como un gasto del periodo, y eso se tendría que reportar. Operaciones de mutuo y préstamo, Hugo, que bueno, pues también se tienen que identificar. El representante legal, si es un tercero, o por ejemplo un abogado que está prestando un servicios a través de honorarios, bueno, pues esa partida también se tendría que reportar. En caso de que no sea consejo de administración y que es un administrador único, que es un no trabajador, es decir, que es un externo y que está expidiendo también un recibo por estas actividades, se tendría que reportar bajo esta nueva dispositivo bajo legal. Las actividades vulnerables, sí. Por eso, Luis, como lo comentas, esta nueva ley o la reforma fiscal traerá nuevas obligaciones. Entonces es importante identificarlas, ¿no? Los reportes de la ley antilavado son uno de ellos. La cuestión también del buzón tributario, ¿no? Que a través de ese buzón es como van a interactuar los contribuyentes y la autoridad. Entonces, pues hay que familiarizarnos con él, saber cómo funciona. Y yo creo que aquí otro punto también importante, o sea, no únicamente pensar en el contador para hacer este tipo de actividades, sino quién las va a hacer, porque al final del día es una mayor carga administrativa. Tristemente, Hugo, por ejemplo, en la ley antilavado se habla de la persona que tiene el control, es decir, ¿a quién vas a denunciar? Es decir, es a la empresa, pero también una persona física que tiene el control o la representación legal de la empresa. Ahora bien, ¿quién va a estar generando todos estos reportes? Tú refieres ahorita, bueno, pues el contador. Pero yo recomendaría que el contribuyente de manera directa estuviese revisando qué es lo que se está enviando a esos reportes. Y Luis, y aquí es importante porque las multas relacionadas con todo esto son bastante considerables. Pues estamos hablando de cantidades hasta 2.5 millones de pesos, un 10%, un 20% del monto involucrado, el que resulte mayor. Entonces estás hablando de cantidades que pueden volver inviable el negocio. Entonces, aquí es la firma electrónica avanzada, ¿a quién se la vas a entregar? Por ejemplo, pudiera ser alguna secretaria que quieras que llene el reporte, pero a ella le tendrías que facilitar la firma electrónica avanzada para poder generar ese reporte. Entonces está esa disyuntiva, hasta dónde le bajas el nivel en cuestión del personal que puede colaborar presentando estas obligaciones. Así es, y por ejemplo también siguiendo con este tema de las obligaciones y las deducciones, algo importante es, si vas a realizar inversiones, o sea, entiéndase compra de activo fijo, pues evaluar en qué año me conviene hacerlo. Si tengo opción de escoger 2013 o 2014, ver cuándo me conviene. Porque, por ejemplo, por mencionar uno, el tema de los automóviles, ¿no? Que actualmente son 175,000 pesos, para el próximo año va a disminuir esta cantidad. Fíjate, Hugo, y otro de los temas ahorita en este cierre, y ya que ya tenemos el antecedente que el YETU desaparece, que IDE desaparece, dices, bueno, pues va. Y de manera alegremente te pones en diciembre, por ejemplo, porque tenías pérdidas de ejercicio anteriores en materia de ISR, dices, bueno, pues el cliente me está pidiendo que facture y demás, y liberas facturas en diciembre de 2013
que van a ser cobradas en el 2014. Y dices, bueno, pues lástima, Margarito, autoridad, ya no te toca porque el YETU ya no está vigente. Bueno, oh sorpresa, hay que ver las letras chiquitas, ahí están los transitorios en materia de YETU, y te establece que los derechos y obligaciones que hayan nacido cuando la ley estaba vigente, entiéndase 2013, permanecerán las obligaciones para el 2014. Es decir, YETU, si bien es abrogado en 2013, el efecto dominó permanece en los primeros meses del año que estés cobrando, por ejemplo, en enero del 2014, que estés cobrando facturas del año 2013. Entonces, habría que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, pues tratar de evitar facturar en el 2013 todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque... aquello que no vas a cobrar. Exactamente. Y Hugo, yo creo que la autoridad se debiera pronunciar, por ejemplo, en el caso de régimen intermedio o todo el régimen de personas físicas o el régimen de personas morales del sector primario o simplificado, fletes, donde dices, bueno, pues ellos guardan simetría en ISR en función de lo cobrado, pero la obligación ya existía, es decir, la emisión del CFDI quedó en el 2013, entonces, ¿será sujeto de YETU o no? ¿Me explico? Entonces ahí tendríamos que ver esos casos especiales. ¿Por qué? Porque también te pueden meter gol. Así es. Y también, digo, en programas anteriores comentamos el impacto que va a tener en la nómina, ¿no? Entonces aquí también es hacer un recálculo de la nómina para saber al empleado cómo le va a afectar, porque incluso pudiera ser que si la empresa está considerando un aumento en el salario, debido a cómo quedaron las tablas y todos estos cambios, pudiera ser que al final del día, si bien le va a quedar tablas, ¿no? Siendo que pudiera estar percibiendo menos. Acabas de tocar un punto interesante, las tablas de ISR y de subsidio que, bueno, sufren algunos cambios, habría que actualizarlas a partir del próximo año. Otros dos elementos indispensables, Hugo, y que pudieran impactar en la empresa es si se está pagando bonos de despensa en este año 2013. Es correcto. Hay que recordar que entra la restricción que tiene que ser liquidado a través de monedero electrónico, y también trae una restricción en cuestión de que ya no van a ser deducibles al 100%. ¿Por qué? Porque se recoge el efecto de YETU. Y otra de las partidas es que si la empresa estaba, por ejemplo, no cobrando la cuota obrera y haciéndola deducible, bueno, pues para el 2014 esa fórmula ya no va a correr. Sí, ya no puedes no seguírsela cobrando al trabajador, pero al momento en que la pagues, esto va a traducirse en un gasto no deducible para la compañía. Así es, y aquí también es importante, y ya lo hemos estado mencionando, un control minucioso de las obligaciones fiscales, porque de eso va a estar ligado, por ejemplo, que tengas la factibilidad de seguir facturando, porque si llegaras a estar en default, por decirlo así, en cualquier momento la autoridad te cierra la llave y ya no puedes facturar. Entonces, estar al pendiente, y volvemos a lo mismo, ¿quién lo va a hacer? Porque a lo mejor el contador no va a tener la capacidad para llevar a cabo todo esto. Fíjate, Hugo, y algo que está causando algo de problema a ciertos sectores es este impuesto del 8% a lo que es los alimentos chatarra, y que pareciera que estaban enfocados nada más a las grandes empresas, ¿no? A las grandes panaderías. Pero, bueno, ¿qué pasa con aquel microempresario que tiene alguna panadería o repostería? ¿Qué pasa con aquel negocio que tiene un pequeño restaurante donde producen postres que traen alta concentración calórica y que probablemente van a ser sujetos de este impuesto especial, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa con empresas que se dedican a la fabricación de dulces que van a traer alta concentración calórica y que pudieran en un momento calificar, o postres como alimento chatarra, yogurts y demás? Por ejemplo, estamos hablando de botanas, productos de confitería, chocolates, flanes y pudines, dulces de leche, estos que están por allá en Montemorelos, Allende. Oye, traen una concentración calórica superiores a 275 kilocalorías. Bueno, pues agravarían con este impuesto adicional. ¿Y para qué? Para que le pasen lista a todas aquellas empresas que están vendiendo helados, nieves, alimentos preparados a base de cereales. Oye, bueno, pues si traen alta concentración, ahora, Hugo, aparte de contador, vas a tener que ser químico para saber cuál es la tabla nutrimental, para saber si el producto supera o rebasa estas cantidades. Aunque ahí creo que puedes hacer una muestra a un laboratorio y llevar el pedazo de postre, alguna ración bastante sustanciosa, Hugo, porque aparte de que pase para el laboratorio, bueno, pues pase para ahí a los que están calificando esto, sale de manera automática cuál es el valor nutrimental, y si en base a esto sí
califica o no para esto. Y otra de las alertas, Hugo, es que todos aquellos productos que se estén vendiendo y que no traigan la etiqueta de este valor nutrimental, por default van a estar considerados como tal, con la penalización del 8%. Entonces, aguas. No, Luis, aquellos que nos están escuchando y que estaban disfrutando algún postre, pues a lo mejor van a ser de los últimos postres. Se les va a incrementar la tarifa y se les va a incrementar por ahí la propina, Hugo. Así es. Y bueno, también considerar que la cuestión de saber con quién interactuamos, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que a partir del próximo año el SAT va a liberar una lista negra de aquellos contribuyentes que no estén al día en sus obligaciones o que detecte ciertos comportamientos, y va a poner la lista. Si tú interactuaste con alguno de ellos por default, tu gasto va a ser no deducible. O sea que, Hugo, ahora esto de interactuamos es decir prácticamente, oye, ¿cuál es tu Facebook? Y ahora, ¿cuál es tu referías cumplimiento de obligaciones, ¿no? Porque, bueno, pues dentro de esas interrelaciones, como bien refieres, Hugo, hay que conocer a la otra persona. Ya no va a bastar el que te entregue el CFDI, el que lo valides, el que tengas entregues contrato, el dinero para bono en cuenta, el que tengas el contrato. Pues, si aquel contribuyente se maneja de manera inadecuada, pues tristemente la autoridad va a estar en posibilidades de rechazarte todas las partidas que hayas interactuado con. Por eso también, por ejemplo, ahí una opción pudiera ser pedir el formato de la opinión del artículo 32 del código, donde es el cumplimiento de obligaciones fiscales, pues para saber que al menos las obligaciones básicas, porque esa opinión no cubre el 100% de obligaciones, el contribuyente está al día, ¿no? Sí, Hugo, fíjate, y yo creo que tenemos muchos radioescuchas del régimen de pequeños contribuyentes que al próximo año, Hugo, tristemente desaparece ese régimen, entran en un régimen de incorporación donde, bueno, pues tienen que emitir facturas. Si tenían trabajadores, sus trabajadores emitir CFDI, pasar a declaraciones sin pagos, que si bien va a ser de manera bimestral, que si bien tiene un descuento del 100% a partir del próximo año, no se salvan de toda esta carga administrativa, no se salvan de contratar un contador, no se salvan de que si existe una restricción, Hugo, que si tienen 2 o 3 declaraciones consecutivas no presentadas, salen de este régimen, que si 5 declaraciones no presentadas en un rango de 6 años, salen de este régimen y entran al régimen general. Pues yo quiero ver, yo creo que Luis, van a estar tronando como palomitas, ¿no? Antes de que termine el año. No, Luis, y este es un tema bastante relevante, tan es así que hemos estado recibiendo muchos cuestionamientos sobre esto, ¿no? Y es un tema que en próximos programas abordaremos ampliamente, para efectos de tener claro cuáles van a ser las reglas del juego. Luis, prácticamente ya estamos en la recta final del programa. ¿Algo más que quieras agregar para nosotros? Bueno, pues que como bien refieres, Hugo, que visiten la página de YouTube. Ahí vienen los programas anteriores. Tenemos toda la información disponible para que en un momento determinado, de manera individualizada. Yo sé que este programa es de manera muy general y bueno, pues tenemos casos muy específicos como los que ahorita mencionaba, que a lo mejor me impacta el IVA, a lo mejor me impacta el impuesto a las al alimento chatarra. Entonces, revisar muy puntualmente, Hugo, que los contadores, bueno, pues se capaciten, que los patrones o contribuyentes hagan unas pruebas de conocimientos al contador, de infraestructura tecnológica, de velocidades de internet, que a lo mejor tenga alguna certificación, Hugo, que esto pueda validar que esta persona tiene los conocimientos y que no lo va a llevar a un problema, Hugo, porque el contador que tenías actualmente va a quedar rebasado en muchos de los casos. Y como dice Luis por ahí, que lo barato sale caro, ¿no? Ciertamente, Hugo, que hagan un compromiso, que hagan una sinergia, que hagan una comunión y que, bueno, pues que le deje muy claro cuáles van a ser las posibles sanciones económicas a partir del próximo año, porque muchas de las empresas, Hugo, yo creo que deberán estar sacando alguna fianza o algún cochinito, ¿no? Así es, y bueno, yo nada más los invito a que, como Luis lo comentaba, vean los videos de YouTube para que se empapen de todos estos temas y pues que no les gane el tiempo, ¿no? Hay que prepararnos y aprovechar lo que resta del año. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Se despide el contador público, Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que pasen un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.